Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos a iniciar leyendo esta porción de la Escritura, recordando un poquito lo que habíamos visto. Romanos capítulo 8, versículo 16 y versículo número 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Verdad? Este es otro poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y este poder es el de dar testimonio a nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo da testimonio de 4 verdades gloriosas. La primera, el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Dicho en forma más sencilla, el Espíritu Santo vivifica nuestros corazones con el conocimiento perfecto y la completa confianza de que somos hijos de Dios. Notemos cuán claramente las Escrituras proclaman esta gloriosa verdad. La verdad que todo creyente anhela conocer. El Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Difunde el conocimiento de que Dios nos ama y lo difunde a todo nuestro ser. Aleluya, gracias Dios. Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu es las arras, aleluya, o la garantía de que somos hijos de Dios. Cuando se habla de garantía, nos habla de certeza, de seguridad, de que lo que se ha dicho así es, que es la verdad del Altísimo, que podemos confiar en Él. Y esto es lo que tenemos que hacer ahora, permanecer, ¿verdad?, con esa credibilidad en la verdad de Dios. Aleluya. Por eso se dice en la Escritura, se comenta, el Espíritu es las arras o la garantía de que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Verdad? Esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Dios. Aleluya. Gracias. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la certeza, la seguridad de lo que nosotros hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos creído, ¿verdad? Y que ha sido escrito en nuestras mentes y en nuestros corazones. Nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, el Señor, el Rey, el Soberano en nuestras vidas. Por eso no nos cansamos de declararlo a Él como Rey y Señor nuestro. Aleluya, gracias Dios. ¿Verdad? Él es la garantía. Cuando vamos y compramos esos alimentos, ¿verdad?, que son para el bebé, ¿verdad?, y en ese momento tomamos el frasco y giramos la tapa, se escucha ese ruido, ¡pam!, ¿no? Ese sonido, ¿verdad?, donde había sido sellado y ahora rompemos el sello. Es la garantía de que lo que hay dentro de ese frasco no está contaminado, ¿verdad?, que se ha mantenido alejado de cualquier contaminación. Si giramos la tapa en ese momento y no hay ese ruido, entonces el sello ha sido violentado. Significa, ese frasco no es confiable, ese frasco ha sido abierto, ha sido removida la tapa, no hizo el ruido que hace generalmente. Por lo tanto, usted lo lleva a la tienda, habla con la persona, el dependiente, le dice, llevé este alimento, lo acabo de abrir para darle a mi hijo y ¿sabe qué? No tronó, no escuché el sello de garantía. Así que, por favor, cámbiemelo. ¿Y sabe qué? Se lo cambio. Efectivamente, se lo cambio. Si la empresa es responsable, acepta esa responsabilidad. El sello debe estar colocado, Señor. Y esto lo saben los compradores, los clientes deben de saber esto, ¿verdad? Que la tapa al girarla debe de hacer ese ruido, ¿verdad? Donde la compresión interna se libera, ¿no? Y la lámina de la tapa truena.
Y eso nos habla de seguridad, de certeza. Bueno, algo semejante en esto, ¿va? Algo semejante en esto. El Espíritu Santo es las arras o la seguridad, ¿verdad? De que no se ha violentado el mandamiento, la ordenanza que ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. No está afectado el conocimiento. Es un conocimiento sano, fundamentado en la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo son las arras, ¿verdad? Es la certeza, la seguridad que Él nos da, ¿verdad? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. El Espíritu y las arras son la garantía de que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado, un sello, una garantía, ¿verdad? De que no ha habido intromisión de un alimento extraño, de un germen, de algo, ¿verdad?, que es contrario a la naturaleza de Dios. No hay una alteración en la doctrina, no hay una alteración en las cosas eternas, ¿verdad?, permanentes, sino que el Señor realmente se ha mostrado, ¿verdad?, en toda su esencia, su fidelidad, su lealtad, todo, ¿verdad?, ha permanecido sin alteración, porque es el Espíritu Santo el que es las arras, la seguridad, la certeza del alimento o de la presencia o del trabajo, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Gracias. El Espíritu es el sello, garantía de que somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Verdad? Fuiste sellados, creíste en Dios, el Espíritu Santo está ahí contigo y ha sellado tu corazón, ¿verdad? Más sin embargo, claro, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Significa, no hagas cosas contradictorias a la verdad. No hagas cosas contrarias a la voluntad del Eterno, ¿verdad? Tú conoces a Dios y debes de permanecer en esa veracidad de la palabra. Debes de conocer y saber, ¿verdad?, que lo que se habla o lo que se comparte ha brotado del corazón de Dios, ¿verdad? Y por cuanto el Espíritu Santo está en ti, entonces es seguro, ¿verdad? Estamos seguros. El Espíritu Santo testifica de que eres un hijo de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que permanezcamos en Él. Un poco más y lo veremos cara a cara, tal y como Él es, ¿verdad? Y Él nos da la certeza, la seguridad de que somos hijos de Dios. Aleluya, gracias Dios. El Espíritu Santo da testimonio de que somos herederos de Dios. Si Dios es verdaderamente nuestro Padre, entonces heredamos lo que Él posee. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Él es el hacedor de maravillas. Las Pléyades, ¿verdad?, fueron hechas por Él, se sustentan por Él, ¿verdad? Los ejércitos de los cielos, ¿verdad?, que ejercen la autoridad de Dios, ¿verdad?, sobre las diferentes áreas que conforman el universo, ¿no? El todo, ¿verdad? Que el Señor es el todo, ¿verdad? De todo. El Señor es el todo. Él es el Rey, el soberano, el eterno, el exaltado, el omnipotente, el glorioso, el majestuoso, el altísimo. Él es el soberano. Él es el único. No hay otro como Él. Él es el único y suficiente Dios eterno y verdadero. Por eso no nos cansamos de alabar, glorificar y exaltar el bendito nombre del que vive. Aleluya. Si es que el Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Difunde el conocimiento de que Dios nos ama entrañablemente, ¿verdad? Él es el Señor, el Rey y el soberano. El Espíritu es el sello, el Espíritu Santo da testimonio de que somos herederos de Dios. Somos herederos de la vida eterna. Tito capítulo 3, versículo 7.
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Necesitamos hoy concentrarnos bien en las cosas que leemos, que hemos creído. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Él es el único camino. No hay otra verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Estás en el lugar correcto, has creído en Él. Por lo tanto, el Dios del cielo sabe, ¿verdad? Como tú y yo lo sabemos. Somos perfectos en la fe, ¿verdad? No porque nosotros tengamos esa capacidad, sino porque Dios nos da esa capacidad de creer. Y si has creído en Él, entonces no dudes, ¿verdad?, de tu salvación. Tienes que estar firme en la fe. El Señor ha dicho que todo aquel que crea en el Hijo tiene vida eterna. Y esa es la realidad, ¿verdad? Tenemos nosotros que entender eso, ¿verdad? Y creyéndolo, pues claro que vamos a ver al Señor cara a cara, tal y como Él es, ¿verdad? Tal y como Él es. Mira lo que dice aquí, ¿verdad? En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Crees en Jesucristo? Tienes vida eterna. Has heredado una de las cosas importantes que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado vida eterna. Aleluya. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Gracias, Dios. El que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Parece contradictorio esta expresión. Si está muerto, entonces ¿cómo es que vive? Pues porque Él es la vida, porque Él es el Señor de los señores, porque Él vino y murió y resucitó y ascendió al cielo y está sentado a la diestra de la potencia del Padre. Y el que crea en Él estará en esos lugares celestiales, sentado juntamente con Cristo. Amén. Gracias, Señor. Somos herederos, entonces, de la vida eterna, pero también somos herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aleluya, gracias, Dios. Somos herederos de la salvación, ¿verdad? El diablo cuestiona, pregunta, ¿verdad? ¿De veras eres salvo? ¿Acaso no has cometido errores? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor, ¿verdad?, el cual intercede con sonidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Y la sangre testifica de la redención de nuestras almas. Nos equivocamos. Desde hoy decimos que sí, ¿verdad?, nos hemos equivocado. ¿Y por qué estamos tan seguros de la salvación? Porque Él lo dijo, ¿verdad?, que si alguien comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y que si confiesas con tu boca tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. ¿Por qué, Señor, me perdonas? ¿Por qué, Señor, me levantas? ¿Por qué me impulsas? Para que el pecado no se enseñoree más de ti. No para que practiques el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Pero el que se equivoca y pide perdón y voltea hacia el Señor y dice: Dios, perdóname, porque me doy cuenta, y me doy cuenta porque conozco la Escritura, porque medito en ella, porque medito en el mandamiento y en la ordenanza de Dios, y me doy cuenta cuando cometo el error, y en ese momento volteo hacia lo alto y digo: Dios, perdóname, y lo más extraordinario es que Dios me perdona. Por eso el diablo no puede atraparme. ¿Y por qué no puede atraparme? Porque si confieso mi pecado y me aparto, alcanzo misericordia, significa que Dios me perdona. Y si Dios me perdona, entonces no hay pecado. Así es que el creyente ya no peca. Qué complicación, qué difícil está la situación. Cometemos muchas faltas, sí, pero lo confesamos porque sabemos que le hemos fallado a Dios, que hemos hecho lo incorrecto. Y le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y cuando el diablo viene para tratar de agarrarme en el pecado que cometí, no hay pecado. Porque pecamos contra Dios y Él me ha perdonado. Y si Dios me perdona, entonces estoy limpio de pecado. Y puedo permanecer en Él y caminar en Él. Por eso
Ahora es por gracia, la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia que viene a nosotros y que nos dice el favor que Dios ha tenido para con nosotros, para perdonarnos. ¿Cuántas veces nos perdona Dios? 1, 2, 7, ¿verdad? No, siempre, como dice Él, ¿verdad? Dice, tienes que perdonar. ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7. Entonces siempre debo perdonar. Sí, si quieres que Dios te perdone a ti siempre, pues tú tienes que perdonar siempre. Y si tú perdonas, Dios te perdona. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, entendiendo esto, yo los perdono, sí, los perdono. ¿Y por qué? Porque sé que el hombre sin Dios realmente no puede hacer más allá de su capacidad. Pero si Dios está con él, Dios lo perdona y Dios lo enseña día con día a perdonar. Y de esa forma entonces permanecemos sin pecado. Y de esa manera caminamos expectantes del mañana, del hoy y del de siempre, ¿verdad? De que lo vamos conociendo a Él más y más cada día. Y estamos siendo formados a la imagen de aquel que nos llamó, que nos salvó, que nos ha transformado, que ha cambiado nuestra vida y nuestro lamento en danza, en baile, en alegría, en gozo. Y por ello no nos cansamos de alabar, de glorificar y exaltar a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el único camino, es la única verdad, no hay más fuera de Él. Él es el suficiente Dios verdadero y eterno. Así que gracias a Dios por sus bondades y su grande amor para con nosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Rey. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. ¿Verdad? Bien, pues entonces veamos aquí. El Espíritu Santo da testimonio de que somos herederos de Dios. Si Dios verdaderamente es nuestro Padre, entonces heredamos lo que Él posee. Somos herederos de la vida eterna, somos herederos de la salvación. Hebreos 1:4. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Somos herederos de las promesas hechas a Abraham. Esto es, las promesas de heredar el mundo y de convertirnos en ciudadanos de una gran nación. Los herederos de Dios heredarán el gran reino. Esto es, los cielos nuevos y la tierra nueva. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Porque no por la ley, dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aleluya, gracias. ¿Verdad? Creemos en el Señor. La ley no podía cambiar la vida de nadie, ¿verdad? La ley era algo externo. Mas, sin embargo, Dios hizo un pacto nuevo, donde la ley de Dios ha sido grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ahora caminamos de gloria en gloria, siendo formados a la imagen de aquel que nos salvó. Su nombre es Jesús. Él es el que ha transformado nuestras vidas y nos ha enseñado a vivir para Él. Y nos va mostrando la riqueza de su gracia y el grande amor suyo. Y no nos cansamos de alabar, glorificar y exaltar a Jesucristo el Señor. Él es el único y suficiente Dios verdadero y eterno, aquel que lo dio todo en la cruz por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre en la cruz. Y por esa razón ahora nosotros podemos caminar con plena libertad, anunciando el señorío de nuestro Padre Celestial. Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos linaje, ¿verdad? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aleluya, gracias. ¿Verdad? Dios le dio la promesa de que iba a heredar el mundo. Amén. Gracias, Señor. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa con Cristo Jesús por medio del Evangelio. Las promesas de Abraham vamos a poder disfrutarlas. Las promesas que el Padre hizo a Jesucristo. Somos herederos de estas promesas. Efesios 5:5. Porque sabiendo esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aleluya. ¿Verdad? Hebreos 11:9 y 10. Por fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque buscaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, 2 de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, de la herencia, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora el bien. Aleluya, gracias. Somos herederos de la gloria de Dios. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Amén. Qué excelentes promesas. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. De la herencia de los santos en luz. Bendito seas. Somos herederos de justicia. Hebreos capítulo 11, el versículo número 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¡Cuán grande es el Padre de las luces! ¿Verdad? Y por esa fe, por esa obediencia, por ese mandato, esa ordenanza a la cual Noé se sujetó, se sometió a ello y puso en práctica lo que Dios le había ordenado. Y cuando estuvo en ello, entonces dice, por esa fe condenó al mundo. Condenó al mundo. Somos herederos de la gracia de la vida. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellos, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aleluya, gracias. Es excelente esto, ¿verdad? Caminamos, predicamos el evangelio, la gente se levanta y nos confronta en ocasiones, ¿verdad? Sin conocimiento. Y nos dicen, ¿acaso ustedes son santos? ¿Acaso ustedes saben más, verdad? Y por eso creen que Dios los escucha a ustedes. ¿Que acaso Dios no nos oye a nosotros? Y luchan contra el conocimiento. Y tratan de luchar contra la sabiduría. Como aquellos hombres, ¿verdad?, religiosos que confrontaron a Jesús y le dijeron, a ver, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? ¿Verdad? Ellos pensaban y meditaban, decían, si nos dice que sí, ¿verdad?, mucha gente se va a volver contra él. Si nos dice que no, entonces el Imperio Romano se encargará de perseguirlo. Pero sorpresa. ¿Por qué? Porque quien estaba ahí era la sabiduría encarnada. El que estaba ahí era el que conocía el corazón del hombre. Inmediatamente brotó y salió a la luz lo que ellos tanto buscaban esconder. ¿Verdad? Enséñeme una moneda. ¿De quién es la imagen de esta moneda? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿De quién es la imagen? ¿De quién es el sello de esta moneda? ¿Quién puso el valor a esta moneda? Pues el gobierno.
denle a Él lo que le pertenece. Pero Dios está demandando el fruto de su palabra en sus vidas. Aleluya. El énfasis es que el Espíritu Santo es uno que sella la verdad de nuestros corazones. Él es, ¿verdad?, las arras de nuestra herencia. Él es la garantía de que recibiremos, que hemos creído la verdad y que permanecemos en ello. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? El Espíritu Santo. Hay mucho más que heredamos como hijos de Dios. Lucas 16, 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no nos fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya, gracias. El Espíritu Santo da testimonio de que somos coherederos con Cristo. Sin embargo, esto no significa que recibiremos una cantidad o monto igual con Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo da testimonio de que somos verdaderos, ¿verdad? De que somos vencedores sobre el sufrimiento. Todos los hombres sufren. Mientras el hombre viva en un mundo pecaminoso y corrupto, sufrirá y será incapaz de eludir el sufrimiento. El pecado y la corrupción cobran lo suyo sobre su cuerpo y su espíritu y le arrastran hacia la tumba, ¿verdad? Y esa es la realidad, es la verdad. El diablo nos había engañado y nos llevó a sanar las emociones a través del alcohol. Y muchos quedaron atrapados en el alcoholismo. Otros buscaron fugarse de los problemas a través de la droga y quedaron esclavizados de la droga. Aquellas cosas que en un principio provocaron, ¿verdad?, que le creíste al enemigo, le creíste sus mentiras, su engaño, y quedaste atrapado en esa madeja de hilos, ¿verdad?, donde no pudiste salir. ¿Quieres escapar de ahí? Solamente necesitas creerle a Él. Es Jesús el que liberta. Es Jesús el que rompe las ataduras, los yugos, las cadenas. Él es el que nos da la libertad. Para ser libres necesitamos fe en Jesús. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, para pagar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna, ¿verdad? Mientras el hombre vive en un mundo pecaminoso y corrupto, sufrirá y será incapaz de eludir el sufrimiento. El pecado y la corrupción cobran lo suyo sobre su cuerpo y su espíritu y le arrastran hacia la tumba. Sin embargo, este no es el sufrimiento del que se habla en este pasaje. Hay un sufrimiento que es distinto para el creyente cristiano. Un sufrimiento que puede llamarse persecución piadosa. Persecución piadosa significa más que ser perseguido por alguna gran causa o propósito. Muchos hombres del mundo sufren persecución debido a su dedicación a algún gran propósito. Sin embargo, no todos los hombres del mundo se les oponen. Es en esto que la persecución piadosa es diferente y distinta. Toda persona del mundo que no es piadosa se opone al creyente cristiano genuino. El mundo y sus ciudadanos se oponen por su naturaleza misma. El creyente está en favor de la justicia y la negación de sí mismo, y así lo proclama. Está por el sacrificio de todo lo que uno es y tiene.
El mundo se opone a este tipo de vida y a ese mensaje y desean eliminarlo, ¿verdad? No le gusta el sufrimiento. No le gustan los caminos, ¿verdad?, que demandan esfuerzo. Le gusta recibir sin esfuerzo. Pero necesitamos, es lo mismo que, ¿verdad?, que el hijo de un hombre, ¿verdad?, adinerado, que tiene su negocio y se levanta temprano y trabaja y tiene su ganancia. Pero el hijo le pide al padre y el padre le da y el hijo va viviendo, pero va viviendo de lo que el padre gana. Y si sigue así, no aprenderá. Y cuando herede el negocio, claro que no sabrá administrarlo. Porque un negocio, ¿verdad?, se tiene que cuidar. El negocio demanda atención. El negocio, ¿verdad?, nos pide una vida responsable, ¿verdad? Es un ente vivo. De ahí viven familias. Un negocio, una industria, ¿verdad?, viven familias de ello. Los administradores deben de respetar la administración del negocio para no destruirlo y permitir que sus hijos o los hijos de sus hijos puedan recibirlo como herencia y puedan disfrutar los beneficios de ser herederos del negocio. Pero si acaban con él, definitivamente se terminó el ingreso. Y eso provoca dolor, frustración. Es necesario que nosotros podamos comprender estas cosas, ¿verdad? Toda persona del mundo, entonces, que no es piadosa, se opone al creyente cristiano genuino. El mundo y sus ciudadanos se oponen por su naturaleza misma. El creyente está en favor de la justicia y la negación de sí mismo, y así lo proclama. Está por el sacrificio de todo lo que uno es y tiene, ¿verdad? Cuando conoces a Dios, es Dios quien te sustenta, quien te da la sabiduría de lo alto. El mundo se opone a ese tipo de vida y a ese mensaje. Desean eliminarlo. Mateo 5, 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es el sufrimiento para el reino de Dios y su justicia, el énfasis de las Escrituras. Si sufrimos con Cristo en la gran causa de Dios y su justicia, entonces será glorificado con Él eternamente. El punto se ve claramente. La persona que es un verdadero seguidor de Jesucristo proclama a Cristo y está por Él. Por lo tanto, sufre la persecución del mundo como Cristo sufrió, y puesto que sufre con Cristo, participará también en la gloria de Cristo. Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Verdad? La gente se levanta y habla contra ti y señala las acciones que has realizado, bondadosas, ¿verdad?, buenas obras, pero no lo entienden, ¿verdad? Puedes tú dar en beneficio de alguien y esa persona se pregunta, ¿por qué lo haces? Algo está buscando, quizás nos quiere robar, quizás nos quiere quitar, porque la mente está mal, el espíritu está contaminado. El hombre no entiende las cosas de Dios y entonces él, ¿verdad?, traslada la bondad recibida en una aplicación equivocada de pensar de que algo está buscando. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es durante toda la vida. ¿Qué significa? ¿Significa que si yo trato con mi orgullo, puedo echarme a dormir porque ya traté con él? No, tienes que estar alerta, porque es la naturaleza caída el problema, y tienes que estar atento a no participar de estas cosas.
Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No son las cosas que poseemos las que nos sustentan. Lo que nos sostiene se llama Jesús. Él es el Salvador de nuestras almas, y a Él rendimos todo honor, toda honra y toda gloria. Es para Él. Dios les bendiga a todos y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.